Amigos y clientes, les doy la bienvenida a todos aquellos que están interesados en el tema de las servidumbres, pero particularmente a quienes presentan conflictos con algún vecino debido a esta situación. Este es el video que usted estaba buscando si el dueño del predio colindante no le permite acceder a una vía pública o construir un acueducto para su casa o terreno, o que sea usted a quien le estén invadiendo su lote arbitrariamente y resulte afectada su tranquilidad por personas que crean tener derecho a una servidumbre. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante porque estudiaremos temas teóricos de manera sencilla y comprensible, como los conceptos que se asocian con las servidumbres, ya sean caminos reales y herradura, arroyos, quebradas o nacimientos de agua, pero también nos vamos a enfocar en la querella por perturbación a las servidumbres y las demandas civiles que se radican cuando se necesita que un juez resuelva definitivamente las disputas entre los propietarios. El video cuenta con capítulos para que pueda acceder directamente a la sección sobre la que tenga mayor interés. La base para comprender a las servidumbres es entenderlas como derechos reales, que simplemente significa que son atributos que recaen sobre los inmuebles independientemente de quién sea el propietario de la casa o terreno. Por otra parte, al hablar de servidumbres hay que partir de una relación de dos o más predios con distintos propietarios, pero fundamentalmente tiene que existir un derecho para uno de los predios, que es lo que se conoce como predio dominante, y la carga para el otro inmueble de permitir la materialización de ese derecho, que tiene el nombre de predio sirviente. Esto se entiende mejor con un ejemplo. El lote A, ubicado en Tenjo, Cundinamarca, no tiene acceso a la vía pública debido a que el lote B se interpone. En este caso, la ley colombiana le exige al propietario del lote B que constituya servidumbre en su predio a favor del lote A. En este ejemplo, el lote A es el predio dominante porque tiene el derecho de tránsito y el lote B es el predio sirviente, puesto que tiene la carga de destinar una porción de terreno para respetar el paso de su vecino. En Colombia existen varias clases de servidumbres según su constitución y el servicio que prestan. No me voy a detener en hacer la clasificación teórica que establece la ley, sino que le voy a plantear las servidumbres que interesan a los propietarios de los inmuebles. Tenemos las servidumbres voluntarias, que son aquellas en que los propietarios se ponen de acuerdo para su creación sin necesidad de que ninguna autoridad los obligue. Y por otra parte, existen las servidumbres legales, que se concretan incluso si el dueño del predio sirviente no está de acuerdo o cambia de opinión. Antes de hablar de caminos y acueductos, quiero que nos detengamos en la forma de constituir servidumbres voluntariamente. No se preocupe que más adelante explicaré cómo establecer servidumbres en caso de que los propietarios no estén de acuerdo. Los suscriptores del canal reconocen la importancia del certificado de tradición porque este documento tiene el propósito de dar publicidad sobre la historia de los predios y si bien uno lo usa para revisar los cambios de propietario, de igual manera en el folio de matrícula se inscriben gravámenes como las servidumbres. Para que figure una servidumbre en el certificado de libertad hay que formalizar este acto ante notaría mediante escritura pública y registrarla en el predio dominante y en el sirviente. La escritura debe contener los linderos de los dos predios con el propósito de que quede claro cuál es el área de terreno que se destina para formalizar la servidumbre. Como estamos partiendo de que es un acuerdo entre los propietarios, hay libertad para configurar el gravamen como mejor les parezca. Lo que sí creo es que hay que ser cuidadoso de determinando la zona que será destinada como servidumbre para evitar discusiones futuras. A partir de aquí hablaremos de las servidumbres legales que les interesan a los colombianos y empezaremos por la de tránsito o paso, que consiste en el acceso que tienen los propietarios del predio dominante a través del predio sirviente. Hay que tomar la definición que da el artículo 905 del Código Civil, no porque uno quiera aprender derecho, sino porque entendiendo la definición se sabe cuándo sí y cuándo no existe una servidumbre y con el conocimiento es que uno defiende sus propios intereses. Podemos resumir los elementos de la servidumbre de tránsito en los siguientes aspectos. Primero, partimos de un predio que está incomunicado respecto de una vía pública. Segundo, que esa incomunicación se debe a que hay un predio que se interpone. Tercero, que cuando se presenta esa situación específica, el dueño del predio dominante puede exigir la constitución de la servidumbre independientemente de la voluntad de su vecino. Y cuarto, que esa imposición no es gratis, sino que el interesado en la creación de la servidumbre debe pagar una suma a modo de indemnización que trataremos en un momento. De la definición legal podemos llegar a conclusiones serias sobre qué es una servidumbre de paso y en qué eventos es obligatoria. La dificultad en la vida real es que cada quien defiende su propio punto de vista sin pensar en la otra persona.
El dueño del predio dominante exige pasar por una porción específica del lote de su vecino, quien a su vez requiere que pase por otra parte o que no transite en absoluto. De esto también se configura la dificultad en que muchas personas entienden que si existe un camino cualquiera, automáticamente es una servidumbre. Por eso es importante analizar cada caso particular. No está de más aclarar que debe haber un espacio adecuado para transitar. Es común que en las asesorías personalizadas los clientes me planteen que el vecino apenas les da 1 metro para caminar y se pone bravo cuando se sugiere la posibilidad de pasar con un carro. Más adelante veremos la importancia de ser razonable en la porción y ubicación que se destina para la servidumbre. Lo importante es entender que ninguno de los dos dueños puede ser caprichoso en sus intenciones. Continuemos con la servidumbre de acueducto, y es que la explicación del Código Civil es similar a la de la servidumbre de tránsito. Si existe un predio que necesita el agua, ya sea para el uso doméstico o para la siembra u otra actividad económica, el predio sirviente debe permitir el paso de las aguas, por supuesto con la compensación y gastos a cargo del interesado. Esta servidumbre no solo incluye el paso del agua, sino también el acceso de los trabajadores que deban adecuar y reparar el acueducto. En cuanto a la ubicación, las leyes buscan que el agua corra libremente sin interrupciones que afecten a ninguno de los inmuebles y que el dueño del predio dominante pueda administrarla sin dificultades. Repito que la constitución de una servidumbre debe ubicarse en el sitio en que menos afecte al predio sirviente. Quiero hablar de un evento que ocurre usualmente y es el escenario en que el Estado colombiano constituye servidumbres destinadas para el uso de la comunidad. En este grupo encontramos las servidumbres eléctricas y las de servicios públicos. En Colombia prevalece el interés público sobre el particular, por lo que estas servidumbres no están regidas por el Código Civil, sino por leyes administrativas. En este contexto, la defensa de los intereses de los particulares se presenta directamente en demandas ante juzgado. Discutamos dos conceptos indispensables antes de continuar. El primero es la indemnización en las servidumbres. Durante todo el video hemos hablado de la carga que tiene que soportar el dueño de un predio sirviente para respetar los derechos de su vecino, pero en esto la ley busca proteger al afectado dándole una compensación económica por las molestias que tiene que soportar. Cuando explico la indemnización en el contexto de las servidumbres, los clientes lo asocian como si fuera un peaje u otro tipo de pago periódico. Necesito que quede muy claro que la indemnización es un pago único que realiza el dueño del predio dominante en favor del predio sirviente por las complicaciones que implica destinar una porción de terreno en favor del otro propietario. Nunca olvide que se está pagando un perjuicio, pero no se está comprando la tierra. El hecho de conceder la servidumbre no implica que haya un nuevo propietario de esa franja de terreno. Al dueño del predio sirviente se le paga un dinero como compensación por el hecho de no poder disfrutar de una porción de su inmueble en respeto de los derechos de su vecino. En el capítulo de las demandas judiciales por servidumbres analizaremos cómo se calcula la indemnización a favor del predio sirviente. De la indemnización se desprende la obligación opuesta, que es la de la restitución, y es que si un dueño recibió una indemnización a cambio de permitir el paso, la ley lo obliga a devolver ese dinero si la servidumbre deja de cumplir ese propósito. Lo usual es que no se haya entregado una indemnización, pero en caso de haberse realizado un pago, el dueño del predio dominante debe informar de esta situación a las autoridades. Ahora pasemos a la prescripción respecto de las servidumbres. El tiempo castiga o premia el comportamiento de las personas. Si la prescripción es extintiva, implica que se pierde el derecho a gozar la servidumbre por no haberla utilizado. Si la prescripción es adquisitiva, se gana el derecho a tener una servidumbre por tener un uso continuo e ininterrumpido de este beneficio. El tiempo de adquisición es de 10 años. El término de extinción es más complejo de determinar. La ley indica que son 20 años, pero actualmente se discute si también debería aplicársele los 10 años de la adquisición. Avancemos de la teoría a la práctica, empezando por la querella por perturbación a las servidumbres. Si va a radicar una querella o recibió una citación, lo primero que debe hacer es revisar el artículo 78 del Código de Policía para revisar la definición legal. Existen dos maneras de perturbar la servidumbre según el Código de Policía: por interrumpir o alterar de alguna manera el uso continuo de la servidumbre o por impedir el acceso al predio sirviente para realizar el mantenimiento o reparación. En mi video de perturbación a la posesión, que le dejo en la descripción, explicaba que el propósito de presentar una querella policiva era imponer una medida correctiva en contra del infractor. La sanción para la persona que no permita el uso de la servidumbre es ordenar el restablecimiento en favor del afectado y se ordena la reparación en caso de daños, y quien no permita el acceso para el mantenimiento se expone a la multa correspondiente.
No acatar la decisión de la inspección implica que se puede iniciar una investigación por la Fiscalía para investigar penalmente el comportamiento del infractor. Otro tema que conversamos en el último video era sobre el statu quo, que es el deber del inspector de policía de mantener la situación de convivencia pacífica como era antes de que se presentara la infracción, para que los dueños de los predios en conflicto presenten la demanda ante juez que termine definitivamente la discusión. Aplicándolo al tema de hoy, si la servidumbre se ha venido ejerciendo durante años, al inspector no le queda de otra más que ordenar que se siga usando mientras los dueños discuten en juzgados. Pero por el contrario, si la servidumbre no se ha usado en mucho tiempo, es inadmisible que el inspector ordene la restitución de un derecho que no se ha ejercido. De esta última idea se desprende lo que se conoce como principio de congruencia, que tiene que ver con que la decisión de la inspección o del juzgado se ajuste a lo pedido por el demandante. Esto es importante porque suele verse que los inspectores de policía toman decisiones que no les corresponden, excediendo las capacidades que les da la ley. Siempre recuerde que las inspecciones resuelven asuntos de convivencia. Un inspector no tiene facultades para crear o extinguir derechos. Por más urgencia y necesidad que tengan los propietarios, deben configurar sus peticiones a lo dispuesto en el Código de Policía o se exponen a dar más argumentos para la defensa del querellado. Puede solicitar una asesoría personalizada para que analicemos cuál es la mejor estrategia para defender su postura en el proceso policivo. El afectado debe llevar al convencimiento al inspector de que el querellado perturbó las servidumbres. Por eso era tan importante explicar primero la teoría, ya que a partir del conocimiento de los aspectos básicos de las servidumbres, usted ya sabe que debe acreditar los elementos de estos gravámenes. Primero determine si en su caso específico se configura una servidumbre. De ser así, presente la evidencia de la perturbación con fotografías o videos y no olvide establecer claramente la identidad de los dueños de los predios dominante y sirviente. Como esta querella se adelanta por medio del procedimiento abreviado, el querellado podrá defenderse de lo que lo estén acusando, por lo que la función del inspector es tomar en consideración las posturas y pruebas de las partes y restituir la convivencia si se configuró la perturbación. Si desea saber cómo cuestionar las decisiones de los inspectores, puede ver mi video de perturbación a la posesión, en el que hablo de la apelación, la recusación y las tutelas. Hay momentos en que se hace indispensable acudir a los juzgados para tomarse una decisión de fondo porque las personas no pudieron ponerse de acuerdo. Ya hablamos de que cada uno defiende sus propios intereses en las demandas, por lo que debe encontrar a un profesional que esté en sintonía y capacidad de argumentar su posición en el litigio. La demanda se presenta según la intención del demandante, por lo que la ley procesal determina que se puede demandar para constituir, modificar o extinguir la servidumbre. Tenga siempre presente que el demandado puede defenderse y tiene la oportunidad para exponerle al juez su posición y aportar pruebas. En la descripción le dejo el enlace de mis videos de redacción y contestación de demandas civiles. La demanda ante juzgado puede presentarla el dueño del predio dominante o sirviente. Si bien son los propietarios inscritos en el certificado de tradición quienes en primera medida tienen la capacidad de ser demandantes o demandados, el Estado es respetuoso de los poseedores y les da la oportunidad de hacerse parte en el proceso siempre y cuando prueben actos de señor y dueño por lo menos de un año sobre alguno de los predios en conflicto. Tengo una lista de reproducción en el canal dedicada a la posesión. Lo invito a que la revise si le interesa el tema. Hay tres modalidades de demandas de servidumbres. En la demanda de constitución o imposición, el demandante le pide al juez que por sentencia decrete que existe una servidumbre a favor suyo y la imponga al demandado. El interesado tiene la obligación de demostrar la necesidad de constituir la servidumbre y los términos teóricos que tratamos hoy, y el demandado puede usar los mismos argumentos legales para desvirtuar esa petición. De igual manera, se puede demandar para modificar una servidumbre que existe actualmente. En este evento, cualquiera de los dueños puede presentar la solicitud. El dueño del predio dominante, quien seguramente demandará para que la servidumbre actual tenga mejores condiciones para su inmueble, y desde el punto de vista del predio sirviente, el dueño pedirá que la servidumbre pase por una parte en la que su predio no resulte tan afectado. Aunque es menos común, existe la demanda de extinción de servidumbres, en la que el demandante exige que se levante la carga que tiene actualmente su casa o terreno. Los argumentos son generalmente que el predio dominante no necesita la servidumbre o ha dejado de usarla durante un término considerable. Por supuesto que la defensa del demandado debe enfocarse en demostrar la necesidad de usar la servidumbre y su uso reiterado en el tiempo.
Hay una acción adicional que se puede pedir en el contexto de las servidumbres que se conoce como acción negatoria. El propósito de esta acción es que el demandante le exponga al juez que la servidumbre que pretende el dueño del predio dominante nunca existió. No es usual acudir a esta figura y depende de cada caso. De todas maneras, a usted ya le quedó claro que a pesar de saber las cuestiones teóricas, siempre es mejor encomendar su proceso a abogados con conocimientos sólidos en derecho civil. Aparte de los requisitos convencionales de las demandas sobre inmuebles, el juez debe tener certeza de que la solicitud del demandante es razonable. Por eso se exige un dictamen pericial, el cual es elaborado por un profesional calificado y que debe reflejar gráficamente la constitución, extinción o modificación de la servidumbre. Este es el momento en que se configura el valor de la indemnización, porque es con base en el peritaje que emite el profesional en el área que se determina cuánto vale el terreno que se habrá de destinar para la servidumbre. Por supuesto, teniendo en cuenta que se compensa el perjuicio más que el precio comercial. Aclaro que el demandado también puede presentar su propio dictamen para que el juez establezca a qué experticia le da la razón. Cuando el juez recibe la demanda ya se hace a la idea del conflicto entre los propietarios, pero la ley procesal le impone la obligación de visitar el predio para que corrobore personalmente la situación de los inmuebles. Esta visita es conocida como inspección judicial. La finalidad es revisar si la pretensión del demandante y la defensa del demandado se ajustan a la realidad, pero igualmente debe determinar si existen terceros poseedores a quienes les interesa el fallo para que defiendan sus intereses en el proceso judicial. La parte más importante de los juicios es la sentencia que se profiere. En ella se determinará quién tiene razón y aplicará las medidas en consecuencia. Si se aprueba la constitución o modificación, se establece por dónde pasará la servidumbre, pero también determinará el monto de la indemnización a favor del predio sirviente. Si se decide sobre la extinción, es la sentencia la que faculta al propietario del predio sirviente a impedir el ingreso de terceros. Como la sentencia termina el conflicto, debe inscribirse en el certificado de tradición. Como hablamos al inicio, el folio de matrícula inmobiliaria tiene el propósito de mostrar los cambios de propietario, pero fundamentalmente de dar publicidad de la actualidad del predio, lo que incluye los litigios que se presenten por la titularidad y gravámenes que se impongan. La práctica profesional me ha enseñado que cuando hay litigios por servidumbres, las personas ven los casos exclusivamente desde su punto de vista, lo cual es comprensible, pero los profesionales debemos estudiar todo el contexto de la situación para asesorar a los clientes de la forma más adecuada. Quise darle conceptos muy básicos para que entienda que los derechos y las decisiones de las autoridades tienen un cimiento legal y que la ley tiene que interpretarse de manera integral, porque vivir en sociedad trae obligaciones que muchas veces no nos gustan, pero hay que respetar. Si el video le gustó, por favor deje un me gusta, suscríbase y comuníquese con el número que aparece en la pantalla. Les habló Miguel Ángel Rodríguez Bernal, abogado especialista en contratos, y nos vemos en el próximo video.